Hola, somos alumnos de enfermería. Hoy vamos a hablar sobre nuestro informe de Neisseria gonorrea. Los integrantes de este grupo son Elisángela Arancibia, Serena Briones, Rosa Fernández y Tamara Maureira. Introducción. Primero que nada, Neisseria gonorrea, con frecuencia llamada gonococo, es muy sensible a la disecación y normalmente no sobrevive fuera de la membrana y las mucosas del aparato genitourinario, debido a su gran sensibilidad a las condiciones ambientales y solo se transmite por contacto directo íntimo de una persona a otra. La falta de tratamiento de la gonorrea puede ocasionar tanto en el hombre como en la mujer daño en las válvulas cardíacas y en articulaciones debido a la acumulación de complejos inmunes. Taxonomía. Dominio, bacteria, división, proteobacteria, la clase beta-proteobacteria, el orden Neiseriales, familia Neiseriaceae, géneros principales Neisseria, especie Gonorrhoeae. Características morfológicas. Diplococo tiene al menos de 0,6 a 1,0 de diámetro, no es porulado. Características bioquímicas: gram negativo, oxidasa y catalasa positiva, nutrición compleja, aeróbicos estrictos, crecen en medio enriquecido, no selectivo como agar, Taller Martín modificado. Importancia clínica: es una enfermedad que se transmite por contacto directo, afecta de manera diferente al hombre y la mujer, si no es tratada puede causar problemas graves. La incidencia de la infección se mantiene alta. Hola, yo voy a hablar en el documento 1, el cual tiene por nombre Detección de la Neisseria gonorrea en mucosa orofaringe en pacientes con infección gonocócica genital. Bueno, sabemos que la gonorrea es una enfermedad bacteriana asociada a las infecciones de transmisión sexual, donde las lesiones principalmente se relacionan en las partes genitales como el cervix, el recto y la uretra. Mientras que cuando se presentan en cavidades bucales o en otras partes de nuestro cuerpo suele confundirse con otras patologías. El objetivo de este estudio fue detectar la bacteria o la Neisseria gonorrea en la mucosa orofaringe en pacientes que presentaban la infección gonocócica genital. Dentro de los materiales y métodos hay una selección de pacientes, los cuales fueron 53 pacientes adultos de ambos sexos que tenían infección gonocócica genital, de los cuales 34 se le tomó muestra de mucosa orofaringe por presentar manifestaciones clínicas. Se recolectaron muestras genitales con un hisopo de alginato del medio de transporte. En los hombres se le introdujo el hisopo en la uretra y en las mujeres se hizo un barrido de la vagina al cuello uterino. En tanto, a los pacientes que presentaban manifestaciones en la mucosa orofaringea, eh, se le secó la zona con un hisopo estéril y se le hizo un raspado en la parte roma de la espátula. La muestra obtenida en el instrumento se retiró con un hisopo de alginato y se le colocó en un medio de transporte a Mies. Luego estas muestras se sembraron eh, en un agar Taller Martin y se les generó un ambiente microaerófilo y se incubaron a 35 grados por 24 horas. Después del tiempo se realizó una observación macroscópica donde se observó el tamaño, el color, la forma, las consistencias, el borde y se preparó un extendido de la bacteria para así poder observarla microscópicamente para ver si eran gram positivo o gram negativo, y luego de eso se realizó una prueba para ver eh, si eran catalasa o oxidasa positiva o negativa. Luego de realizar todos los estudios, los resultados que obtuvieron macroscópicamente se observaron pequeñas colonias que eran translúcidas, grisáceas, convexas, brillantes y de bordes lisos. En el microscopio se observó que eran diplococos, gram negativos, sugerentes a pertenecer al género Neisseria gonorrea. Salieron oxidasa y catalasa positiva y
con todas estas características de la bacteria, se pudo identificar que era la Neisseria gonorrea. De los 53 pacientes que se les realizó este estudio, en todos hubo un crecimiento microbiano. Y de los pacientes que fueron los 34 a los que se les realizaron los estudios orofaringe, solo hubo 2 casos donde se presentó la bacteria Neisseria gonorrea. Eso lo representa al 6% y era de un sexo masculino y la otra era de sexo femenino, los cuales eran pareja. Entonces, como conclusión, podemos decir que esta bacteria depende mucho del hábito sexual de las personas, ya que dependiendo del hábito se pueden contagiar en diferentes zonas. A continuación le daremos a conocer el documento número 2, que trata de la prevalencia de la Neisseria gonorrhoeae en reclusos del centro de detención en Arica. En el actual documento se realiza un estudio de reclusos de CDP, que es la plataforma de datos de cliente, con el fin de determinar la prevalencia de la gonorrea, ya que se considera un mayor contagio de ITS en estos grupos de mayor contagio. De acuerdo al informe emitido por el Boletín de Vigilancia, el Instituto de Salud Pública en el país la gonorrea sospechada un 208% en 5 años. El informe describe que en el año 2015 se destacó el mayor número de casos con 1.640 personas infectadas, con una tasa de 10 casos de gonorrea por 100.000 habitantes. En los estudios se realiza a reclusos de CDP de Arica de sexo masculino, y en los criterios es una edad entre 19 y 77 años. La muestra se toma uretral con una tórula estéril, la cual fue sembrada inmediatamente en la muestra de sustancia. Los resultados es de los 140 individuos, 23 dieron positivo. Según el rango etario, entre 19 y 30 años, no se relacionan los ITS con el inicio de la actividad sexual. Según hacinamiento, hay más prevalencia en celdas con 2 usuarios y se relaciona el consumo de drogas con el contagio de la infección. Según orientación sexual, el mayor número en tenerlos son heterosexuales. En conclusión, se logra hacer un estudio a personas del CDT, donde se observa que los jóvenes de edad de 19 a 30 años son los más afectados con esta enfermedad de transmisión sexual. Documento 3. Tiene como título la susceptibilidad antimicrobiana y producción de la beta-talactamasa en aislamiento de la gonorrea. La vigilancia de la sensibilidad antibiótica de la gonorrea permite conocer la aparición de gonococos resistentes a determinado antimicrobiano en cada región, conduciendo así la elección de la terapia adecuada de la gonorrea. Este estudio evaluó la susceptibilidad antimicrobiana por el método de difusión de discos, utilizando la ceftriaxona, cefocitinina, penicilina, tetracilina y ciprofloxacina, así como la producción de beta-lactamasa en aislamiento de la gonorrea, proveniente de pacientes de 3 centros de salud de la ciudad de Cumaná. Dentro de estos años se empezaron a recolectar muestras, reuniendo un total de 62 muestras de pacientes que tuvieron sospechas y estuvieron contagiados con la gonorrea, utilizando unos hisopos para el cultivo, que estos se trasladaron con un medio de carbón activado. El estudio de susceptibilidad antimicrobiana es realizado por el método de difusión de agar. Este, llamado método Kimber-Baud, es empleado para la determinación de la sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico o quimioterapéutico. Este método comprende lo que se denomina un antibiograma o prueba de susceptibilidad bacteriana frente a la droga específica. Consiste en utilizar disco de papel impregnado con el antibiótico, lo cual se aplica sobre la superficie del agar, sobre el cual se ha sembrado una cantidad conocida del microorganismo
gonorrea, en este caso. Y el otro método es el exilométrico, que es ITES. Es una técnica cuantitativa para la determinación de la concentración inhibitoria mínima de antibióticos y antifúngicos, mediante una gradiente de concentración del antimicrobiano sobre la tira. Según la información actualizada y estándares de la clínica SLSI vigente, los antimicrobianos testeados con ambas técnicas son la penicilina, tetracilina, ciprofloxacina, ceftriaxona, acitromicina y la ceftriaxona. En la siguiente tabla se puede presentar el estudio que determinó que los aislamientos de la gonorrea presentaron elevada resistencia a la penicilina y tetracilina, así como también un alto porcentaje de ellos son productores de la beta-lactamasa, sugiriéndose el uso de ceftriaxona y cefoxitinina como el antibiótico de primera línea para tratar la gonorrea. En Cúmana, el antibiótico ciprofloxacina no debe emplearse en el tratamiento empírico de la gonorrea si los resultados de la prueba de sensibilidad no están disponibles en esta. Bueno, como conclusión de este documento, se logra realizar la muestra para ver la eficacia de ciertos medicamentos y ver cuál tiene mayor afinidad hacia la bacteria. Conclusiones por paper. Paper 1. La gonorrea es una enfermedad altamente contagiosa que no solamente está confinada en el epitelio de la uretra, sino también a otros sitios primarios y secundarios de infección como la faringe y la cavidad bucal, siendo esta muy rara. Según análisis de las muestras, se dio como resultado que el contagio de esta bacteria tiene que ver totalmente del hábito sexual que tienen. Paper 2. Se realizó un análisis a algunos reclusos de ciertas edades de 19 a 77 años, donde se observó mayor contagio a hombres de edad entre 19 y 30 años. Este experimento se dio a cabo para poder enfocar un programa de prevención y autocuidado respecto a estas infecciones, ya que también es una población que está en riesgo. Paper 3. La gonorrea como emergencia, al tener una alta resistencia bacteriana a antimicrobianos y su desinamación, es una de las mayores epidemias del mundo en la actualidad desde el punto de vista geológico y se ha probado muchos tratamientos para la gonorrea, pero no fue hasta el advenimiento de las sulfamidas donde el personal médico de distintos centros de salud hicieron pruebas, donde siguieron con el antimicrobiano penicilina para luego dar un resultado del antimicrobiano que tiene un 60% de efectividad hasta el día de hoy. Para finalizar, la conclusión general se da a entender que la bacteria gonorrea es altamente contagiosa, siendo los jóvenes con mayor contagio el día de hoy. Esta bacteria tiene que ver totalmente con el hábito sexual de cada persona. A comparación de los hombres y las mujeres contagiadas, los hombres son los que presentan mayor sintomatología de esta bacteria. Aún así, la gonorrea, al tener una alta resistencia bacteriana, solamente dio como resultado la ceftriaxona con un 60% de eficacia hasta el día de hoy si se siguen haciendo pruebas para ello. Bueno, esta fue nuestro informe sobre la gonorrea, dando como finalizada esta presentación.